revelado: mi hijo me cobró 5.000 mensuales de alquiler mientras trabajaba 3 empleos sorprendentes. El corazón de don Miguel latía fuerte, casi podía escuchar el eco de sus latidos resonando en la habitación. Había dedicado su vida a trabajar duro en una fábrica, levantando a su familia con amor y sacrificios innegables. Pero ahora, ese amor se sentía desbordado de una manera desconcertante. La noticia le había caído como un balde de agua fría. Su hijo Javier, al fin un universitario apasionado y prometedor, decidió mudarse a su propio departamento y le cobraría 5.000 de alquiler. ¿Cómo era posible? Aquella cifra lo dejó aturdido, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, mientras las calles de su barrio resonaban con risas y gritos de niños jugando, entretejidos en la esencia de una comunidad unida. Don Miguel se encontraba empujado hacia la orilla de la desesperación. Aquella cifra, un lujo para cualquier joven, era un despojo para un padre que ahora luchaba por sobrevivir sin empleo. Recordaba las largas noches en la fábrica, las arrugas que le habían aparecido como testimonio de su esfuerzo, todo por un futuro mejor. ¿Pero acaso Javier no veía todo lo que había hecho por él? Las lágrimas se asomaban a sus ojos y la furia crecía dentro de él. Papá, esto es parte de mi crecimiento, le argumentó Javier en una acalorada discusión. Las palabras de su hijo sonaron como espinas en su piel. ¿Crecimiento? Para don Miguel, eso parecía más una traición. Las tradiciones del sacrificio familiar, la lealtad, parecían ser pisoteadas por un deseo de independencia que no comprendía. Mientras el aire se volvía denso, la tensión crecía entre ellos. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la revelación final llegó como un trueno. Javier trabajaba en 3 empleos para poder pagar ese exorbitante alquiler. Don Miguel sintió que el mundo se le caía encima. En lugar de estar en la universidad disfrutando de una vida plena, su hijo estaba atado a un ciclo inagotable de trabajo. ¿Dónde se había perdido su niño soñador? Mientras las dudas lo consumían, el corazón de don Miguel se apertrechaba con una mezcla de rabia y tristeza. Durante una noche oscura y llena de reservas, se encontraron en la cocina. Con lágrimas en los ojos y voz quebrada, Javier confesó que su intención nunca había sido distanciarse, sino honrarlo al querer ser un hombre exitoso. Era un deseo de superarse, de sostener su propia vida sin ser una carga. Aquella vulnerabilidad abrió un espacio en el alma de don Miguel, quien sintió como si las palabras de su hijo fueran puentes hacia la reconciliación. Solo cuando la tormenta de emociones fue desnudándose, ambos se dieron cuenta de que lo que realmente anhelaban no era un distanciamiento, sino el amor a prueba de tiempos difíciles. Aún así, la pregunta permanecía en el aire, desbordando ansiedad. ¿Podría don Miguel aceptar la realidad de una nueva generación, y Javier encontrar el camino hacia su propio destino sin perder las raíces que lo mantenían firme? La incertidumbre seguía allí, palpante, mientras el amor entre ambos buscaba sanar heridas viejas y encontrar un nuevo futuro. Era un nuevo día y el sol asomaba tímidamente en el horizonte. Don Miguel se sentó en la cocina, aún con el eco de la conversación de la noche anterior resonando en su mente. Miraba por la ventana como los primeros rayos de luz iluminaban el barrio, pero su espíritu seguía en sombras. Era difícil aceptar que su hijo, que había crecido entre sus brazos llenos de sueños y esperanzas, estaba ahora enfrentando una batalla completamente diferente. Javier llegó de su segundo empleo, la cara cansada y un ligero brillo de sudor en la frente. Don Miguel sintió un vuelco en el corazón al verlo así, trabajado y luchador. Una parte de él deseaba gritarle, reprocharle, hacerle entender que todo ese esfuerzo no era necesario. Pero, al mismo tiempo, otra parte lo admiraba. Era un joven fuerte, dispuesto a asumir el mundo a su manera. Se sentó a la mesa y, en silencio, preparó café para ambos. Mira, Javier, comenzó don Miguel, su voz un hilo quebrado. Sé que quieres hacer las cosas a tu manera, y que crees que esto es lo que tienes que hacer. Pero, ¿y el descanso? ¿Y los momentos que no vuelven? Papá, no puedo permitirme perder el tiempo. Este es el camino que elegí, respondió Javier, frunciendo el ceño. Quiero más para mí y para la familia. En ese momento, don Miguel sintió una punzada en el corazón.
¿Qué significaba la familia para Javier en este nuevo contexto? ¿No ves que estás sobrecargándote? No importa cuánto trabajo consigas, seguiré siendo tu padre y siempre estaré aquí para apoyarte, pero no quiero que te pierdas a ti mismo. Un silencio profundo llenó la cocina. Javier se quedó mirando su taza, la cual sostenía con ambas manos. Don Miguel sintió que las palabras que estaban sin decir pesaban en el aire. A veces, los hijos necesitaban más que dinero y un techo. Necesitaban el calor de su hogar, la cercanía emocional. ¿Y si busco ayuda?, preguntó Javier de manera casi imperceptible. Su voz era la de un niño perdido, buscando consuelo. A veces siento que estoy luchando solo. Don Miguel se acercó, uniendo esfuerzos para abrir el diálogo que tanto necesitaban. Siempre hemos sido un equipo. Quizás deberíamos hablar más, o buscar a alguien que nos ayude a entendernos. La comunicación, hijo, es clave en todo, incluso en nuestra familia. Javier asintió lentamente, como si una luz se encendiera en su interior. Era un paso pequeño, pero significaba mucho. Don Miguel se preguntó si podrían encontrar juntos el equilibrio entre las aspiraciones de su hijo y la realidad que ambos enfrentaban. Aquella tarde, se hizo un pacto silencioso entre los dos, abrirse más, no solo sus preocupaciones, sino también sus sueños. Unir fuerzas para afrontar esta nueva etapa que parecía tan desalentadora. La idea de la ayuda profesional rebotaba en su mente, pero había algo más que era indispensable, el amor incondicional que siempre se habían entregado. De todos modos, mientras las horas pasaban, Don Miguel no pudo evitar preguntarse cómo encontrarían esa estabilidad. ¿Estaba preparado para la búsqueda de un nuevo camino en su relación? A medida que el sol se ocultaba, incluso la calidez de la tarde no fue suficiente para ahogar la inquietud que se arrastraba entre ellos. Queda un camino largo por recorrer, pensó, sabiendo que sería un viaje tan incierto como hermoso. De repente, la puerta se abrió de golpe. Una vecina, doña Rosa, les trajo noticias inquietantes sobre el barrio. Un rumor había comenzado a circular, y parecía que alguien estaba preparado para sacudir los cimientos de su comunidad. Don Miguel sintió como un escalofrío recorría su espalda. ¿Qué pasaría ahora con su familia en medio de tantos cambios? La preocupación tomaba forma otra vez, y con ella, la determinación de luchar por su hogar. El día comenzó como cualquier otro, pero la atmósfera en la casa de Don Miguel era diferente. Sentía un nudo en el estómago. Se levantó temprano, decidido a obtener respuestas sobre el inquietante rumor que doña Rosa había traído la noche anterior. Entre el aroma del café y el susurro del viento a través de la ventana, su mente se llenaba de preguntas. ¿Quién estaba sacudiendo el barrio? ¿Qué pasaría con la paz que habían construido? Javier aún dormía, agotado por el trabajo físico de la noche anterior. Don Miguel aprovechó esos momentos para pensar en cómo abordar el tema. Aún no estaba seguro de si su hijo había escuchado lo que la gente murmuraba. Aquella independencia que tanto valoraba también podía resultar peligrosa. Decidido, se dirigió a la sala, esperando el momento adecuado para despertar a Javier. Minutos después, al despertar, su hijo se mostró aturdido, como si la realidad lo abrumara. Don Miguel sintió que el tensionamiento del ambiente se hacía palpable. Javier, comenzó, intentando sonar sereno. Necesito hablarte sobre algo que me preocupa. Doña Rosa mencionó que hay rumores que podrían estar afectando nuestro barrio, y a nosotros. Javier frunció el ceño. ¿De qué estás hablando, papá? Siempre hay rumores, eso no debería preocuparnos. Esto no es solo eso. Alguien está intentando sacar a varias familias de aquí. El dueño de los apartamentos quiere vender, y su nuevo comprador podría ser complicado, explicó don Miguel, luchando por mantener el control de su voz, que temblaba ante lo desconocido. La expresión de Javier cambió. ¿Y tú qué piensas hacer al respecto? Su mirada se tornó desafiante, como si el peso de la situación rebotara entre ellos. Don Miguel respiró hondo. Yo pienso que debemos prepararnos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Pero necesito que tú también te involucres, y que no te aísles en tu trabajo. Esto nos afecta a todos. Javier se puso de pie, ambas manos en la cintura, frustrado. Papá, en este barrio hemos luchado siempre. Si alguien intenta sacarnos, no nos rendiremos. Te prometo que con mis 2 trabajos y todo mi esfuerzo, no permitiré que eso pase. Sentía el fuego de la determinación encenderse en su interior, y aunque don Miguel lo admiraba, también le preocupaba el precio que pagaría Javier por tanto esfuerzo. En un instante desearía que su hijo dejara de cargar tanto peso. No digo que no luches.
pero también debes cuidar de ti mismo. Entre todos podemos hacerlo. Dialogar con los vecinos y plantear ideas. Unir fuerzas, hasta llegar en busca de ayuda legal si es necesario. Pero ¿a qué costo, papá? No podemos depender eternamente de los demás. No soy un niño. Quiero que veas que puedo cambiar esto, interrumpió Javier, el tono de voz más alto de lo habitual, como si desbordara las emociones que había reprimido. Don Miguel sintió que el aire se volvía pesado. ¿Cómo visitar el camino de la lucha sin correr el riesgo de perder el rumbo? Las horas avanzaron y pronto se unieron a ellos en la cocina otros vecinos. La preocupación ya encendía charlas sobre cómo organizarse. Javier se sintió más fortalecido al ver el apoyo en el vecindario, pero la inquietud impregnaba el aire. Había algo en cómo todos hablaban que hizo que su corazón palpitara con miedo. Mientras todos discutían, don Miguel miró por la ventana. El sol ya comenzaba a esconderse, pero no quería perder la oportunidad de hablar con Javier en privado. Sabía que la comunicación era crucial y que tanto el esfuerzo como el amor eran necesarios en esta batalla. Al dar un paso hacia él, notó la expresión del rostro de Javier. Había un miedo oculto detrás de su valor, una sombra de duda que no se podía evitar. Si esto se pone más difícil, quiero que sepas que siempre estaré aquí. Pero debemos ser inteligentes. Nos necesitamos más que nunca. Mientras la charla continuaba, el brillo de la tarde se desvanecía y las certezas de la vida cotidiana comenzaban a tambalearse. ¿Podrían realmente enfrentarse a lo que se venía, como una comunidad unida? Esa inquietante idea retumbaba en la mente de don Miguel, y sabía que la decisión de Javier en ese momento iba a definir su futuro, y justo cuando todo parecía tener una dirección, alguien llamó a la puerta. La expresión de los vecinos cambió al unísono. ¿Quién sería ahora? ¿Traería más noticias? La respuesta a su inquietud estaba al borde de ser revelada, pero la tensión en la sala era palpable. Mientras don Miguel se acercaba a abrir, un pensamiento asustó su corazón. ¿Sería la revelación que cambiaría todo? Don Miguel se acercó a la puerta, sintiendo como cada paso provocaba un eco en su pecho. Giró la manija con cautela y al abrir, se encontró con una figura familiar que se destacaba en el umbral. Era el vecindario, pero entre ellos, Martín, el amigo de Javier, lucía especialmente alterado. Don Miguel, tenemos que hablar. Es urgente, le dijo, la voz casi temblando. Las miradas de los vecinos se centraron en él, como si esperaran que fuera el portador de un mensaje crucial. Don Miguel hizo un gesto para que entrara y, al instante, la tensión aumentó en la habitación. Javier dejó de hablar y se giró hacia su amigo, los ojos llenos de expectativa. Escuchen, he estado hablando con algunos comerciantes del barrio. Según dicen, el nuevo comprador ya ha empezado a hacer movimientos y está ofreciendo precios por las propiedades que son bastante por debajo de lo que valen, explicó Martín, respirando con dificultad, como si cada palabra fuera un desafío. El plan es que, si compran suficiente, podrán presionar a los demás para que vendan, y así se podría transformar todo el barrio. El silencio que siguió fue pesado, casi tangible. Don Miguel miró a Javier, quien parecía estar lidiando con un torbellino de emociones. La lucha por mantener su hogar estaba tomando un giro aún más agresivo de lo que imaginaba. No podemos quedarnos de brazos cruzados, intervino Javier, su voz cortante y decidida. Si el barrio se convierte en un proyecto de lujo, no nos quedaremos. Esto es nuestra vida, es lo que hemos construido juntos. Don Miguel sintió una mezcla de orgullo y miedo al ver la pasión de su hijo. El fuego en sus ojos reflejaba la determinación que él había tenido en su juventud, pero la pregunta seguía latiendo en su mente, ¿qué precio pagarían por luchar? Mientras la preocupación del grupo aumentaba, no tardaron en compartir ideas sobre cómo organizarse. Algunos vecinos proponían manifestaciones, otros hablar de asesoría legal, pero la voz de don Miguel se alzó entre el bullicio. Está bien, pero necesitamos un plan. No podemos permitir que nuestras emociones nos dominen. Debemos ser astutos. Así, la noche avanzó entre ideas y propuestas. Las sombras danzaban en las paredes mientras los rostros iluminados por la luz temblorosa de la lámpara mostraban una mezcla de determinación y aprensión. Pero la camaradería entre todos crecía, como si en medio de la adversidad, hallaran la fuerza que los unía. Poco a poco, la noche se tornó un espacio de esperanza y fervor. Finalizaron con una lista de acciones a tomar, y don Miguel sentía un renovado sentido de propósito, una chispa de optimismo. Pero, de pronto, la conversación se tornó amarga cuando Martín mencionó algo que nadie había querido decir en voz alta.
¿Y si el plan de ellos es más grande de lo que pensamos? Si están dispuestos a hacer negociaciones bajo la mesa, ¿podemos sobrevivir con una sola voz? La inquietud regresó. Las únicas certezas se volvieron dudas, y cada uno debía preguntarse a sí mismo cuán lejos estaban dispuestos a llegar por lo que amaban. La casa y el barrio no solo eran hacia donde iban, sino lo que eran. Cuando la reunión se disolvió, y el miedo a lo desconocido se apoderaba de los corazones, don Miguel se minimizó en el rincón de la sala, hablando en voz baja con Javier. Hijo, ¿alguna vez te has preguntado hasta dónde llegarías para salvar lo que amas? Javier hizo una pausa, considerando la pregunta. El brillo en sus ojos había disminuido un poco, como si empezara a comprender que la lucha no sería solamente física, sino también moral. ¿Y si? ¿Y si tenemos que luchar? ¿Qué haremos entonces?, preguntó Javier, sintiendo el peso de cada palabra. Justo cuando ambos comenzaban a dialogar, nuevamente la tensión se rompió con el sonido familiar de un celular. Don Miguel observó a Javier mientras éste revisaba la pantalla. Su expresión momentáneamente se frunció y sus ojos se abrieron de par en par. Papá, es doña Rosa. Dice que hay más noticias, y que necesita que le escuchemos de inmediato. Exclamó Javier, la respiración entrecortada por la ansiedad. Don Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. En este juego de poder y vitalidad, la próxima jugada podía cambiarlo todo. ¿Qué revelaciones traería consigo doña Rosa? ¿Sería posible que todo lo que habían sentido hasta ahora estuviera a punto de volverse aún más intenso? Don Miguel miró a su hijo, sintiendo que el futuro estaba a punto de desdoblarse de formas que ninguno de ellos podría haber anticipado. La batalla por su hogar apenas comenzaba. La voz de doña Rosa resonó en el altavoz del teléfono, clara pero marcada por un rastro de preocupación. Javier, necesito que vengas a mi casa lo más pronto posible. Hay algo que debes saber sobre el comprador. Don Miguel, apretando los puños, notó cómo la atmósfera se llenaba de tensión. Una sensación de inquietud le atravesó. La habitación reverberaba con el eco de rumores de traiciones, de secretos que tal vez debían permanecer ocultos. Sin pensarlo, Javier asintió y casi salió corriendo, dejando a su padre con una sensación de desasosiego. Javier, ten cuidado, susurró don Miguel, aunque solo el aire respondió. Al escuchar el portazo del hijo, la casa se sintió vacía, como si el aire le hubiera sido arrancado. Después de unos momentos que parecieron eternos, don Miguel decidió seguirlo. No podía dejar que su hijo se enfrentara solo a lo desconocido. Las palabras de Martín aún retumbaban en su cabeza. ¿Podemos sobrevivir con una sola voz? Quizá hoy se lo demostrarían. La noche estaba desierta cuando don Miguel llegó a la puerta de doña Rosa. Ésta lo miró con un destello de preocupación en los ojos, pero también había algo más, un brillo que anunciaba una revelación importante. Don Miguel, gracias por venir. La situación es más complicada de lo que pensábamos, comenzó Rosa, su voz un susurro. Me enteré de que el comprador tiene conexiones fuertes. No solo quiere comprar propiedades, sino cambiar por completo el área. Y hay rumores de que han estado haciendo ofertas a algunos vecinos en secreto. Secreto, pronunció don Miguel, sintiendo un sudor frío recorrerle la espalda. ¿Quiénes? Los que están dispuestos a vender, claro. Pero algunos de ellos no están haciendo lo correcto. He visto a algunos amigos de nuestro barrio teniendo reuniones de manera clandestina con él. No quieren que el resto se entere. El corazón de don Miguel latía con fuerza. ¿Nadie podía mantener la lealtad en este juego? La idea de la traición le quemaba, y el eco de las voces en la reunión se desvaneció, dejando solo su impotencia. ¿Y si son más de los que pensamos?, respondió, sintiendo que su voz temblaba. Pueden intentar callarnos. También he sabido que algunos han decidido aceptar una pequeña extra por ocultar información. Pero no todos lo harán. Hay quienes aún quieren defender nuestra comunidad, dijo doña Rosa, sus ojos brillando con determinación a pesar del miedo. Don Miguel sintió un ligero alivio. Quizá no todo estaba perdido. Necesitamos hablar con los demás. Reunir a la comunidad y poner en claro qué está pasando. Exactamente. Pero debemos actuar rápido. Y los que están en la oscuridad podrían intentar hacer ruido para distraernos, indicó Rosa, su mirada intensificándose. La lealtad era la clave, y sin ella, el barrio se desmoronaría. Las palabras de Martín resonaban en su mente, y comprendió que la situación podía tornarse peligrosa. Si cada uno luchaba por su propio interés, todo lo que amaban podría desvanecerse. Don Miguel hizo una pausa, sintiendo el peso de las decisiones que se acercaban. De repente, su celular vibró.
Era un mensaje de Javier: papá, estoy en problemas, no puedo hablar ahora, pero debes venir rápido. Con el corazón en un puño, don Miguel sintió como la lucha estaba definitivamente a las puertas. Sin más tiempo que perder, se giró hacia doña Rosa. Voy a buscar a Javier. Necesitamos unidad ahora más que nunca. Salió corriendo de la casa, la brisa fresca pedía que se apresurara. La tensión en el aire aumentaba a medida que se acercaba a la casa de su hijo. ¿Qué lo había llevado a problemas? Estaba quizás involucrado en los secretos oscuros que habían comenzado a asolar su comunidad. La inminencia de la tragedia lo asaltó mientras corría con el alma en un hilo. Quizás ya era tarde para comprender qué tan frágil era su hogar y su barrio. Al llegar, el rostro de Javier apareció en su mente, lleno de decisión, y al mismo tiempo, como un espejo de miedos. La lucha por su hogar se tornaba más compleja que un simple problema inmobiliario. Era un dilema moral que atravesaría el corazón de cada uno de ellos y haría tambalear los cimientos de sus principios. Mientras la voz de Javier llamaba a lo lejos, don Miguel supo que no estábamos solo luchando contra un comprador, sino contra la sombra de la desconfianza que comenzaba a asentarse en su comunidad. Y en ese momento, comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Lograría Javier mantenerse a salvo en medio del caos? ¿O el destino le tenía reservado un giro inesperado? La luz de la luna iluminaba débilmente la calle mientras don Miguel corría, su mente llena de especulaciones sobre el estado de Javier. No había tiempo que perder, cada paso lo acercaba a un agujero negro de incertidumbre. Se estaba preguntando si la impulsividad de su hijo lo había llevado a meterse en algo peligroso, o si simplemente se trataba de una broma que había salido de control. Al llegar a la casa de Javier, la puerta se encontraba abierta, parpadeando en la oscuridad. Su corazón dio un vuelco. La voz de su hijo resonó en el aire, llamándolo, pero con un eco de angustia que desgarró su pecho. Javier, ¿estás aquí? Don Miguel gritó. No hubo respuesta, solo el murmullo del viento que parecía llevar consigo sus temores. Avanzó, sintiendo como cada rincón de la casa lo miraba con desconfianza. Todas las luces estaban apagadas, salvo la de la cocina, donde una sombra se movía con urgencia. Cuando entró, su estómago se encogió. Javier estaba ahí, pero no estaba solo. A su lado, un grupo de rostros conocidos emergió de la penumbra, vecinos, amigos, casi como si se hubieran congregado en un consejo de guerra. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, y la preocupación se podía leer en cada rostro que lo miraba. Papá, tú también viniste, dijo Javier, su voz entrecortada y llena de ansiedad. Tenemos que hablar. ¿Qué está pasando aquí?, exigió don Miguel, su voz quebrantada por la mezcla de miedo y autoridad. Javier respiró profundamente. Es sobre el comprador. Estamos recibiendo amenazas. Don Miguel miró a su alrededor, notando la ansiedad en las caras de sus vecinos. ¿Amenazas? ¿Por qué? Hay quienes dicen que si no vendemos, se asegurarán de que nuestro barrio no sea más que ruinas, respondió Javier, con un leve temblor en la voz. Algunos de nuestros amigos están asustados. No saben qué hacer. Doña Rosa había llegado justo a tiempo para escuchar la conversación. Ellos están intentando dividirnos, don Miguel. El comprador ha estado ofreciendo dinero a algunos por su silencio, mientras que otros como Javier, que se están oponiendo, están siendo ignorados. El corazón de don Miguel se apretó. Su mente no podía procesar lo que escuchaba. La posibilidad de que algunos de sus amigos estuviesen traicionando sus lazos comunitarios lo llenaba de furia, mientras la tristeza por la incertidumbre de su barrio se multiplicaba. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó uno de los vecinos, su voz un murmullo de terror. No podemos dejarlos ganar. Debemos unirnos, respondió Javier, levantando la vista con determinación. Proponer una reunión con todos para que escuchen lo que está pasando. Necesitamos solidaridad, no división. Las murmuraciones se intensificaron. Algunos asintieron, mientras otros dudaban, atrapados entre la amenaza y el deseo de proteger su hogar. Sentía que el tiempo se desvanecía, como arena en un reloj. Cada segundo parecía empujarles un paso más hacia el abismo. Don Miguel decidió intervenir. Javier está en lo correcto. Nos necesitan, y no podemos permitir que el miedo nos detenga. Planifiquemos una reunión. Hablaremos con cada uno y les dejaremos claro que nadie debe venderse. Los murmullos empezaron a transformarse en un murmullo unificado. Las miradas se encontraban en la mesa, sintiéndose más fuertes al unirse como comunidad. Don Miguel vio la chispa de lucha en sus ojos,
y una nueva esperanza germinó en su corazón, pero antes de que pudieran asentir completamente, un golpe ensordecedor resonó en la puerta principal. La tensión se cortó como un cuchillo, y todos se quedaron en silencio. ¿Quién estaba ahí? ¿Sería el comprador? ¿O alguien más que trataba de dividirlos? Esa pregunta ardía en la mente de don Miguel mientras sus latidos resonaban en sus oídos. «Abre la puerta», exigió una voz grave desde afuera. Don Miguel se enderezó, decidido a enfrentar lo que sea que estuviera detrás de esa puerta. La lucha por su barrio, su familia, y su comunidad estaba a punto de desatarse. ¿Sería capaz de salvar a su hijo y a su hogar en el proceso? A medida que entrecerraba los ojos ante la puerta, la respuesta comenzaba a dibujarse en su mente, pero no estaba seguro de poder soportar lo que vendría después. La puerta temblaba bajo el peso de los golpes. Don Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Cada golpe resonaba como un tambor de guerra, un llamado a la acción. No podía permanecer inerte. Sabía que lo que se encontraba al otro lado podría cambiar todo. «Abre», volvió a insistir la voz autoritaria. Se podía sentir la tensión en el aire, casi eléctrica. «¿Quién eres?», preguntó don Miguel, buscando en sus entrañas un poco de valentía. Nadie respondió. En su interior, una tormenta de emociones luchaban por salir. Tenía miedo, pero también era consciente de que el temor no podía paralizarlos. «Papá, no te acerques», advirtió Javier, sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y terror. «¿Podría ser un enemigo?», completó doña Rosa, apretando sus manos nerviosamente. «O peor aún, alguien que no quiere que nos unamos». Claro, un momento», dijo don Miguel, aferrándose a su determinación. «Voy a abrir. Todos mantengan la calma». Con un empujón ligero, se acercó a la puerta. La voz seguía sonando firme del otro lado, presionando mientras sus vecinos se agruparon detrás de él, llenos de inquietud. Al abrirla, encontró una figura oscura, enmarcada por la luz de la calle, con una expresión que parecía mezclar el desprecio y la arrogancia. Era un hombre que conocía. Raúl, un conocido del barrio, pero ahora un agente del comprador. «Don Miguel», dijo el hombre con una sonrisa arrogante. «Sabía que estarías aquí. Te he estado buscando». Don Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué necesitas, Raúl?», preguntó, intentando mantener la calma mientras su voz temblaba ligeramente. «Simplemente quería asegurarme de que todos estén en la misma página. Te ofrecen una cantidad de dinero que podrías usar. Te aseguro que es una oportunidad difícil de ignorar. Pero claro, solo si decides ser sensato», respondió Raúl, acercándose un paso, tratando de ejercer presión. Javier dio un paso adelante. «No estamos interesados, Raúl. Nuestro hogar no está en venta». La sonrisa del hombre se desvaneció, y en su lugar, una sombra de amenaza lo cruzó. «Estaré de regreso, gente. Y cuando lo haga, espero que hayan reconsiderado su posición. No todos son tan duros como tú, Javier». Don Miguel sintió que algo se rompía dentro de él, como si la amenaza flotante se materializara. «No te atrevas a amenazar a mi familia ni a este barrio», gritó, sintiendo el fuego de la indignación encenderse en su pecho. Raúl inclinó la cabeza en una burla. «A veces, don Miguel, las palabras son solo palabras. Pero luego, una preocupación puede convertirse en una realidad». Y con eso, dio un paso atrás y se desvaneció en la oscuridad. La atmósfera se volvió más pesada tras su partida. Miradas de incertidumbre se encontraron, y la tensión en el aire era palpable. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó uno de los vecinos, con la voz temblante. La pregunta flotó por el aire, rebotando en las paredes como una bola de cristal. Era un momento crucial. «Tenemos que reunirnos más personas. Más gente necesita saber lo que está sucediendo. No podemos dejar que nos intimiden», declaró Javier, sus ojos brillando con determinación. «Pero, ¿qué si Raúl lo lleva a otro nivel?», preguntó doña Rosa, oscilando entre el miedo y el deseo de luchar. «¿Estamos realmente preparados para ello?». Don Miguel sintió un nudo en el estómago. Podía ver la preocupación en los rostros de sus vecinos, y sabía que la reunión que habían propuesto iba más allá de hablar, era una mezcla de esperanza y riesgo. Decidido, respiró profundo y puso una mano en el hombro de su hijo. «Cualquier camino que elijamos ahora, lo tomaremos juntos». «¿Por qué?». Su voz se detuvo, y todos los ojos en la habitación se centraron en él en anticipación.
Esa era la realidad, el destino de su comunidad pendía de un hilo, y cada decisión contaba. Porque si nos separamos, todo se perderá, concluyó don Miguel, con firmeza, mientras el eco de su voz resonaba en la penumbra. Afuera, las sombras se movían. Más allá de la luz de la luna, un par de ojos los observaban, acechando en la distancia, esperando el momento adecuado para actuar. ¿Era el comprador? ¿O había más traidores en su propio barrio? La lucha apenas comenzaba, y el verdadero desafío estaba a punto de desatarse. ¿Podrían unirse lo suficiente para luchar? Don Miguel se sentía ansioso. Era el momento de unirse o perderlo todo. La reunión se programó para el día siguiente, pero la incertidumbre pesaba más que cualquier carga física. La noche había caído como un manto oscuro sobre el barrio, y el murmullo de los vecinos se apagó, dejando solo el sonido del viento que arrastraba hojas secas. Don Miguel se sentó en su silla de la sala, mirando el espacio que normalmente estaba lleno de risas y charlas. Ahora era un lugar de tensión acumulada. «Papá, ¿qué vamos a hacer si Raúl regresa con más?» La voz de Javier se cortó. Su hijo, con solo 18 años, ya había pasado por demasiado. Don Miguel sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. «No lo sé, hijo», respondió, frotándose la frente. «Pero debemos estar preparados para cualquier cosa». Esa noche, el sueño fue esquivo. Las sombras en las paredes danzaban a la luz titilante de una lámpara, cada una reflejando miedos profundos. Don Miguel recordó sus años de trabajo arduo. Cada sacrificio por este hogar lo hacía sentir más decidido a luchar. Fue en ese estado de desvelado insomnio donde surgió la idea. ¿Y si convocamos a los demás vecinos, no solo para darles información, sino para involucrarlos en algo más grande?, pensó. No era solo un barrio, era una comunidad, y aunque estaba tenso, había fuerzas que podrían unirse en lugar de dispersarse. A la mañana siguiente, el aire tenía un sabor distinto. Mientras el sol aparecía, iluminando los rincones oscuros del vecindario, algo en el corazón de don Miguel se encendió. Hacía tiempo que no se sentía tan vivo. Se vistió rápido y se acercó a Javier, que parecía más decidido. «Vamos a llamar a todos», dijo mientras revisaba su teléfono. Un llamado a la acción, no solo a una reunión. «Sí, papá. Debemos ser claros y valientes. Ellos no tienen poder si estamos juntos». Javier hablaba con un fervor que resonó con los deseos de su padre. Poco a poco, comenzaron a llegar los vecinos. Doña Rosa, con su andar habitual de prisa, llegó con un pan fresco en la mano, tratando de mantener el ambiente ligero. «Quería traerte algo, aunque no tengamos mucha confianza ahora», murmuró. Su mirada denotaba que comprendía la gravedad de la situación. Su esfuerzo de hacer reír era un intento por aliviar los nervios. Uno a uno, fueron llegando. Con cada rostro que se sumaba a la conversación, el corazón de don Miguel se sentía más ligero. Había quienes habían estado allí desde el principio, quienes conocían la historia del barrio como sus propios corazones. Finalmente, cuando todos estuvieron reunidos, don Miguel tomó un profundo aliento. «Miren, sé que tenemos diferentes opiniones y temores. Pero estamos aquí porque amamos este lugar. Raúl puede amenazarnos, pero siempre y cuando estemos juntos, no podrá dividirnos». Las miradas se intensificaron. Los murmullos se convirtieron en asientos tensos de esperanza e inquietud, una mezcla que electrificaba el aire a su alrededor. No era solo un barrio, era un hogar que estaban decididos a proteger. Luchi, una de las vecinas más ancianas, alzó su voz. «No dejaremos que se lleven este lugar de nosotros. A nuestro lado está nuestra historia. Y todos tenemos una función que cumplir. Aquí somos más fuertes». Un aplauso espontáneo comenzó a resonar. La chispa de unión creció cada vez más, abrazando incluso las dudas más profundas. Mientras la conversación se entrelazaba en un puñado de promesas y declaraciones de valentía, una sombra se deslizó por una de las ventanas. Un grupo de personas, con insignias particulares, se asomaba por el camino. Un escalofrío recorrió la habitación. La admisión de que un nuevo peligro acechaba parecía inminente. «¿Quiénes son ellos?», murmuró Javier, apretando la mano de su padre. Don Miguel sintió una mezcla de adrenalina y temor. «No lo sé, pero parece que nuestro momento de una lucha real ha llegado antes de lo que pensábamos. Las decisiones que tomarían a partir de ese momento tendrían consecuencias. ¿Estarían preparados para enfrentarse a lo que venía?». La batalla por su hogar parecía más que inevitable. En el fondo,
don Miguel supo que su vida y la de su familia dependía de cómo enfrentarían juntos lo inesperado. Se encontraba al borde de una lucha que jamás anticipó. ¿Podría su comunidad resistir el embate? Todo lo que conocían estaba en juego. ¿Se atreverían a desafiar al enemigo en su puerta? Los rostros de los vecinos se tornaron pálidos en la luz tenue que entraba por las ventanas, como si el miedo pudiera apagarlos en un instante. Las insignias en las camisetas del grupo de la calle anunciaban su propósito. Eran agentes de seguridad privada, conocidos por sus tácticas intimidatorias en comunidades como la de Don Miguel. La tensión se palpaba en el aire, mientras el verdadero desafío comenzaba a tomar forma. ¿Qué quieren?, preguntó doña Rosa, el temblor en su voz traicionando su valentía. Los hombres, esbozando sonrisas demasiado seguras, se acercaron un poco más. Era evidente que no estaban allí para hacer amigos. Estamos aquí para informarles que esta zona ya no es segura, dijo uno, de pie al frente, cruzando los brazos con confianza. Bajo nuevas órdenes, se implementarán cambios que afectan sus viviendas. Pero, no se preocupen, podemos ayudarles a mudarse. Por un precio, claro, don Miguel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué clase de cambios?, preguntó con firmeza, sin perder contacto visual con el hombre. La sala, que había sido un refugio de esperanza, ahora parecía un campo de batalla. Propiedad privada, seguridad, continuó el agente. Ustedes no pertenecen aquí, pero nosotros podemos hacer que su mudanza sea más fácil. No se resistan. Las palabras rebotaban en la cabeza de don Miguel como ecos. El barrio, tantas veces defendido, estaba ahora en riesgo. Miró a Javier, quien parecía a punto de saltar. Esto no es justo, tenemos derechos aquí, exclamó su hijo, pero quieto a su lado, don Miguel le puso la mano en el hombro, transmitiéndole calma. Escuchen, interrumpió Luchi, su voz quebrada pero firme. Esto es nuestro hogar. Y hasta que nos digan lo contrario, no tenemos por qué irnos. Ustedes no pueden simplemente arrojar a la gente como si de residuos se tratara. Un murmullo de acuerdo creció entre los vecinos, como si cada palabra de Luchi infundiera valor. El líder del grupo sonrió, pero no de un modo amable. Elija sus palabras con cuidado, señora. Resistirse solo complicará las cosas. Y créanme, a donde van, no será un lugar mejor. Don Miguel sintió que el aire se volvía pesado con esta amenaza. La lucha no solo era por su hogar, sino por el concepto mismo de comunidad. A medida que la intimidación crecía, no podía permitir que el temor venciera su espíritu. Si están hablando de mudarnos, necesitan en primer lugar respetar nuestras vidas, dijo don Miguel, elevando la voz. Aquí hemos construido una historia, y no nos iremos sin pelear. Nos defenderemos juntos. La afirmación resonó en el fondo, y se sintió la fuerza de su pueblo fluir a través de él. Los agentes intercambiaron miradas, casi vacilando. Parecía que la determinación de don Miguel había desafiado las reglas del juego. Pero no se dieron por vencidos. Piénsenlo bien, dijo uno antes de retroceder. Tendrán todo el tiempo para decidir, tendrá que ser pronto. Sin embargo, el grupo se retiró, pero la inquietud quedó flotando en el aire. Los susurros de los vecinos chocaban contra la tensión. ¿Qué hacemos ahora? No podemos quedarnos aquí sin un plan, murmuraba alguien. Pero don Miguel sintió que una chispa había encendido una llama. Era hora de poner todo en acción. Necesitamos unirnos más que nunca. Preparémonos para luchar, no solo por nuestras casas, sino por nuestra identidad. Haremos todo lo necesario para que nos escuchen. El eco de sus palabras instigó una oleada de fervor entre los presentes. Todos querían actuar, proteger lo que era justo. Sin embargo, mientras el grupo comenzaba a hacer planes, una figura apareció en el umbral de la puerta. Una mujer, que parecía un fantasma del pasado, se asomaba con una expresión llena de angustia. Don Miguel. Hay algo que deben saber. Raúl realmente está involucrado en todo esto. Más de lo que creen. Los murmullos se apagaron, y don Miguel sintió que el frío le recorría la espalda. Con cada palabra que ella pronunciara, la verdad podría cambiarlo todo. ¿Qué vínculo tenía con el peligro inminente, y así, el dilema? Comenzó. ¿Qué secretos escondía Raúl? La próxima revelación podría ser la clave para frenar la avalancha que estaba por venir. El aire en la sala vibraba con la tensión que todos sentían. Don Miguel miraba a su comunidad, a sus vecinos que se habían convertido en una extensión de su familia. La mujer que había llegado,
Clara tenía una mirada de determinación, pero su voz temblaba. Raúl se ha aliado con el comprador, pero no solo eso. Hay algo que no saben, está detrás de todos los rumores que han estado circulando. Está intentando romper el vínculo entre nosotros, para que sea más fácil despojarnos de nuestras casas. El corazón de don Miguel se hundió. ¿Cómo lo sabes?, preguntó, mientras la mirada en sus ojos se oscurecía. La respuesta no sería fácil de encajar. Mis hijos me han estado contando. Le han oído hablar con otros vecinos, ofreciendo dinero para que se queden callados. Promesas vacías. Y los que aceptaron, pronto se dieron cuenta de que no solo perderían lo que tienen, sino también sus principios, explicó Clara, su voz ahora firmemente segura. Los murmullos crecieron entre los presentes, algunos asustados, otros indignados. La atmósfera era un cóctel explosivo de ira y desconfianza. No podemos dejar que esto avance, gritó Javier, mirándose en el rostro de don Miguel, buscando su aprobación. Si trabajamos juntos, podemos enfrentarnos a ellos. Don Miguel sintió un torrente en su pecho. La fuerza de su hijo, el deseo de luchar que emanaba de la comunidad, encendió algo profundo en su interior. Tienes razón, Javier. No vamos a permitir que destruya nuestro hogar. No solo luchamos por nuestras casas, sino por el legado de nuestros padres, por las historias que vivimos aquí, proclamó, su voz resonando con un poder renovado. Clara, empujada por el mismo fervor, continuó, si nos unimos y nos organizamos correctamente, podemos hacer algo. No dejaremos que los traidores nos rompan. Quizás podamos averiguar quién está dispuesto a unirse y quién no. Don Miguel asintió, sintiendo que había llegado el momento. Vamos a hacer un plan. Reuniremos a todos los que se niegan a vender. Vamos a hablar con el resto del barrio. Este es nuestro hogar, y no seremos espectadores en este juego. Con un nuevo sentido de determinación, comenzaron a trazar un borrador de su estrategia. Claras ideas de manifestaciones pacíficas, organizar reuniones y reunir más apoyo. La calma que había caído sobre el grupo tenía el efecto de un nuevo amanecer, diseñado para restaurar la esperanza en sus corazones. El sol se estaba poniendo mientras oraban por que la noche les diera buena suerte. No obstante, la oscuridad no significaría el final. Las intenciones en sus corazones estaban llenas de luz. Eran un pueblo, y juntos podían crear cambios, luchar y resistir. Esto solo es el comienzo, pensaba don Miguel mientras miraba a Javier, quien ahora tenía la firmeza de un líder. Hemos logrado mucho al recorrer este camino, pero lo que enfrentamos es más grande que nosotros. Finalmente, la reunión terminó con un compromiso mutuo de apoyarse incondicionalmente. Todos salieron de la casa de don Miguel sintiendo que ese lazo frágil se había transformado en una cadena de acero, y así, la noche pasó, y juntos enfrentaron el nuevo día. Se sintieron más fuertes al ver que el barrio se unía, aún en medio del caos. Pese a las amenazas, el fervor por proteger su hogar y su comunidad los mantenía firmes. Sabían que la lucha no sería fácil, pero estaban listos. Tiempo después, cuando las sombras de los agentes se asomaban nuevamente, don Miguel los miraba con desafío, ahora confiado y firme. No somos solo un grupo de vecinos, somos una familia. Y no permitiremos que nos arrebaten esto. Nunca más. El brillo en sus ojos y el eco de los corazones valientes inundaron el aire, mientras se preparaban para defender lo que siempre había sido suyo. La transformación estaba completa. Don Miguel y Javier habían aprendido que la lucha familiar no solo se da en casa, sino también en la comunidad, y que juntos, parecían poder contra cualquier adversidad. Con un último soplo de determinación, el pueblo estaba listo para enfrentar la tormenta. El futuro se presentaba incierto, pero se sintieron más que listos para luchar por él. Ahora, reflexionando sobre esta increíble transformación, ¿qué te parece? ¿Estás listo para sostener tus propias luchas? Tu voz importa. Si te ha inspirado esta historia, suscríbete inmediatamente para no perderte más relatos como este. Deja un like ahora para ayudar a alimentar el algoritmo y comenta abajo cómo te sentiste con el final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Vamos, tu apoyo hace la diferencia.